Vamos a comenzar entonces en esta oportunidad haciendo la lectura mecánica, ¿verdad? Recordar que estamos leyendo el laboratorio secreto y sobre esto es la actividad. Ustedes me la van a presentar el próximo jueves, ¿verdad? Ahí para que vayamos ya puntuales con la entrega de tareas. Usted puede buscar, bueno, los detalles de tareas ya, o sea, todavía no los tenemos así disponibles, pero sí por materia, ¿verdad? Como nosotros estamos explicando cada una de estas, entonces usted puede buscar las clases y ahí tenemos ya los detalles de tarea explicaditos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Hasta el momento, ¿qué podemos recordar de esta historia titulada El Laboratorio Secreto? ¿Qué personajes son los que nos vienen a la mente? ¿Quién se recuerda? Estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Una conferencia de lo más interesante. Renaud. Muy bien. Lafitte. Lafitte. ¿Quién era este Renaud? Vale. Tenemos el doctor Lafitte, ¿verdad? Quizás vamos a ir recordando aquí los personajes. Este doctor Lafitte tenía un, ¿cómo se llama? Un laboratorio y que tiene que ver con la misteriosa desaparición que ocurre aquí en 1899, ¿verdad? Entonces, este señor, teníamos también, ¿verdad? Charles Augustus Troughton. ¿Quién era él? El dueño de estas empresas Troughton, que es este edificio, ¿verdad? Y por aquí mencionaba también a Severe Flammarion, que es el director de proyecto, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos, sí, quiero ver el auditorio. Aquí está, el profesor. Yo creo que después esto se me queda donde están todos. El profesor, aquí está, ¿verdad? Ragenau, muy bien. Este profesor es el que está pues, dando esta información bastante importante referente a este laboratorio, ¿verdad? El doctor Lafitte, que es el que desaparece misteriosamente en 1899. Habíamos expresado, habíamos hecho un ejemplo ya de lo que era la figura literaria, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de la hipérbole? Que es una exageración por ahí. Vale, también teníamos a Honoré, ¿verdad? Que era el asistente. Aquí está, ¿verdad? Según los testimonios que nos han llegado en la primavera de 1889, circulaban por París 1000 rumores acerca del nuevo invento del doctor Lafitte. ¿Quién se recuerda en qué consistía ese invento? Máquina o fraternite, algo así. Correcto, aquí está. Aquí la voy a marcar. Para que lo vayamos teniendo, ¿verdad? En cuenta. Y que esta máquina en lo que consistía es que iba a instaurar la paz y la fraternidad entre todos los hombres y todas las naciones, ¿verdad? Y este doctor Regenot iba o estaba comenzando a leer parte del diario de Honoré. Entonces aquí teníamos ya la fecha 17 de enero. Leímos esta fecha, ¿se recuerdan? Vale. Lo voy a comenzar a leer yo y después ustedes me ayudan y me dicen, sí, ya lo leímos y nos vamos a la siguiente fecha. Va, 17 de enero. Aquí un diario va dejando como lo más importante un orden cronológico, ¿verdad? Lo que él consideraba importante. Este chico Honoré dice, estoy harto de Lafitte. Es un inventor loco que ingenia máquinas diabólicas. Y claro, ¿quién las tiene que probar? El desgraciado Honoré. Pero ya no aguanto más. Había hecho el propósito de no contar nada acerca de sus inventos, porque él me dijo que debían quedar en la más estricta confidencialidad y he cumplido mi palabra. Nadie sabe nada sobre mis conversaciones con espíritus del más allá.
ni acerca de mis vuelos sobre París con máquinas cada vez más pequeñas e inseguras. Sin embargo, lo que ha ocurrido hoy en su infernal laboratorio subterráneo, fíjense esta parte bien importante, es la gota que coma el vaso. ¿Podría haber alguna figura literaria en esta parte donde dice es la gota que colma el vaso? Sí, ¿verdad? Ahí se lo voy a dejar para que usted trate de indagar cuál figura literaria que se está utilizando. Quería hacerme viajar a través del tiempo, pero su máquina ha fallado. Y en lugar de mandarme a las cruzadas, ha conseguido que mi cuerpo se pusiera a dar vueltas y más vueltas como una peonza. Me he mareado enseguida y he empezado a vomitar. El vómito ha salido disparado en todas direcciones, como el agua de un aspersor. La sala de invenciones ha quedado tan sucia que me ha prohibido volver a entrar en ella. Ojalá cumpla su promesa. El profesor se bajó las gafas a la punta de la nariz y observó al público por encima de los pequeños cristales. No se oía ni un zumbido, ni el zumbido de una mosca. El hecho en sí, prosiguió, puede resultar un tanto desagradable, pero es la primera referencia fidedigna al laboratorio secreto de la FIT. Estaba bajo tierra, por eso es que arriba decía subterráneo, ¿verdad? A continuación voy a leerles el texto más enigmático que escribió su aprendiz. Corresponde al último día de su diario. Y sospecho, añadió, levantándole el índice, o sea, con un ademán, sospecho que lo que nos cuenta está relacionado con la misteriosa desaparición del científico. Recuerden, apostilló, que al día siguiente se inauguraría la exposición universal. Bueno, ya habíamos leído entonces esta parte. ¿Les parece familiar? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, vale. Entonces, ¿quién me quiere ayudar para ya continuando con el diario de honores el 31 de marzo? ¿Qué sucedió eso? Por favor. Gracias. 31 de marzo. Hoy ha sucedido algo insólito. El doctor estaba ultimando los preparativos para la presentación de su machine de la fraternite. Como yo tengo prohibido entrar en la sala de invenciones desde el incidente del vómito, estaba en la galería de exposición haciendo la inspección semanal de los inventos. Cuando he oído el sonido de la puerta de la sala, me he escondido detrás del perforateur para espiar al doctor, que ha puesto el cerrojo. El túnel ha quedado en silencio, claro, porque la puerta de la sala cierra herméticamente, gracias a un sistema de ventosas. Solo se oía de vez en cuando el sonido apagado de una gota de agua. Transcurridos unos minutos, me he acercado a la ventanita redonda de la puerta. El doctor estaba de espaldas trabajando en la máquina de la fraternite. En ese momento la ha acabado, porque se ha erguido y se ha frotado las manos sonriendo malignamente, como hace siempre que finaliza un invento. Yo me he agachado por si se daba la vuelta. Lo que he visto al levantarme ha sido, no encuentro palabras para describirlo. El profesor estaba de pie mirando a través del cristal, pero no me miraba a mí, veía otra cosa. Su mandíbula inferior se ha desencajado y su cara ha parecido una mueca de terror indescriptible. Se le han hinchado las venas de la frente. Ha retrocedido un pasito sin apartar la mirada del frente y luego otro pasito. ¿Qué diablos estaba viendo? De repente se ha dado la vuelta y ha saltado en todas direcciones, retorciéndose, alzando los brazos, gritando. Pero yo no he oído nada, nada en absoluto. La puerta deja la sala insonorizada. No sé cuánto tiempo ha durado aquel infierno, ni qué ha sucedido realmente, pero estoy seguro de que se trata de algo fantasmagórico. Era como si un montón de espíritus y espectros atormentaran al doctor. ¿Qué otra cosa podría ocasionar aquel frenesí? El doctor Lafitte se ha sosegado repentinamente. Ha comenzado a respirar de forma entrecortada, pero sin hacer aspavientos, sin dar saltos ni gritos.
Se ha erguido y me ha visto. Sé que me ha visto, porque se ha puesto frente a la puerta y ha levantado el dedo. Pero en ese momento todo el dolor del mundo se ha concentrado en su cara y su cuerpo se ha contorsionado. Le han temblado las piernas y se ha agarrado el pecho con las manos, como si quisiera arrancarse el corazón. Se ha retirado a su escritorio y lo he perdido de vista. Entonces he huido. He desaparecido de aquel maldito infierno y no pienso descender nunca más a él, aunque Lafitte y sus fantasmas vengan a buscarme. El profesor dejó el manuscrito sobre la mesa, junto al paraguas, y miró al público. Por primera vez nadie se había dormido. Todo el mundo tenía los ojos puestos en aquel documento estremecedor. Era el momento indicado para cerrar su intervención de forma brillante. Puede que este diario, sonrió complacido, complique aún más las cosas. Sin embargo, nos aporta datos de gran valor. Me he permitido la licencia de dibujar un plano de laboratorio a partir de los textos. Nada más que una aproximación, por supuesto. El profesor se levantó y rengueó hasta un caballete situado en el estrado. Con un gesto teatral descubrió una gran lágrima con el boceto de laboratorio. ¡Oh!, exclamó el público al unísono. Celebro que les agrade, dijo mientras miraba su plateado reloj de bolsillo. Se me ocurre una serie de preguntas acerca de este documento. ¿Por qué escribió Honore un diario? Bueno, quizás este sea un interrogante sin la menor importancia. La siguiente pregunta podría ser: ¿murió Lafitte aquel día en el laboratorio? Esto es más interesante, ya que de ser así podríamos hallar el cadáver de un gran científico al que muchos consideran una simple leyenda. Pero antes deberemos responder a la tercera pregunta. La gran pregunta. La pregunta. Reguenot titubeó unos segundos. Y esa pregunta es: ¿dónde se esconde este fabuloso laboratorio? El público contenía la respiración. La señora de la primera fila puso los ojos en blanco y el estudiante dio la vuelta a la cinta. He dedicado los mejores años de mi vida a este interrogante. Ayer todo el mundo me consideraba un viejo chiflado por creer en esta historia. Hoy sabemos que no me equivoqué y estoy dispuesto a reanudar la búsqueda del laboratorio de Lafitte, si cabe, con mayor empeño. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches. El aplauso se hizo esperar algunos segundos, ya que la audiencia se encontraba en estado de shock. El profesor recogió sus papeles y los guardó en el maletín. La conferencia había acabado más tarde de lo previsto y deseaba partir cuando... Perdón, vamos a hacer una pausa. Ay, sí, falta todavía. No sé si alguien más nos quiere ayudar, porque ya nos ayudó bastante Rico, ¿verdad? Aquí nos quedamos. El profesor recogió sus papeles y los guardó en el maletín. La conferencia había acabado más tarde de lo previsto. Y deseaba partir cuanto antes. Docenas de brazos. Hola, vaya, sigamos, gracias. Donde dice el profesor recogió. Sí. Pero es que no tengo la obra, así que la voy a leer desde el PDF. Vaya. Desde aquí sería: el profesor recogió sus papeles. ¿Sí? El profesor recogió sus papeles y los guardó en el maletín. La conferencia había acabado más tarde de lo previsto y deseaba partir cuanto antes. Docenas de brazos se alzaron entre el público, pero él hizo caso omiso y salió por la puerta trasera del auditorio de Montparnasse. Fuera seguía lloviendo a cántaros. Rayos, 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 se quejó. He olvidado el paraguas dentro.
Va, muy bien, gracias. Aquí, por ejemplo, cuando dice rayos, 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 se quejó, o he olvidado el paraguas dentro, aquí hay una figura literaria. ¿Qué está haciendo aquí estas palabras? ¿Qué están haciendo? Así juntitas. Se está repitiendo. Muy bien, sí va a ver, ahí busqué figuras por repetición y a ver cómo se llama. Esa es bien fácil. Ahí otra técnica de figuras literarias. Va, muy bien. ¿Qué podemos rescatar entonces de todo lo que hemos leído hasta el momento? Nos vamos a quedar en la página 15 entonces. Quiero ver, para la siguiente clase, ¿verdad? ¿Qué podríamos rescatar de todo esto? Lo que muchos consideraban una leyenda, que era el laboratorio del doctor Lafitte, en realidad sí existió. De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Muy bien. Y veíamos que estaba, pues, muy bien guardada estratégicamente, ¿verdad? Que era algo subterráneo. Este laboratorio era subterráneo. Entonces, pues, ahí como si se va a descubrir o no, ¿verdad? Pero todo este capítulo 1, pues, viene a ser esa parte de lo que es la introducción, ¿verdad? La presentación de la historia. Y por eso es que nosotros debemos de pues seguir, ¿verdad? Y tener mucho cuidado al momento de leer para que no nos perdamos. Fíjense que yo solo tengo el capítulo 1 en PDF, después se lo voy a compartir, porque solo eso, yo no he encontrado así la obra completa, ¿verdad? Pero ya para que vayamos avanzando, creo que estamos bastante bien. Vamos a hablar entonces ahora de la guía que ya nos toca, el tema que nos toca esta semana. Aquí me bajé esta, ¿no? Vale. Vamos a hablar en esta oportunidad de lo que es el ambiente en el cuento. Uy, que arriba me fue. Y vamos a hablar de esta parte del contenido socioemocional. Dice, el mejor legado de cualquier padre para sus hijos es un poco de tiempo con ellos cada día. Aquí vamos a entender que cuando dice la palabra padre, pues estamos hablando de nuestros padres en general, ¿verdad? En casa podría estar mamá, podría estar nuestros abuelos, bueno, obviamente podría estar papá, ¿verdad? También, de acuerdo a cada contexto, ¿verdad? O los tíos están con nosotros, ¿verdad? Ahí nos están apoyando, nos están ayudando. Entonces, ese legado, ¿verdad? Bastante importante. Ese es un poco de tiempo con ellos cada día, ¿sí? Para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de ello? ¿Será eso bastante importante, ese tiempo que nuestros padres nos dedican así en general? Sí, es muy importante para nosotros porque podemos hacer muchas cosas con ellos que nos ayuden, nosotros platicar con ellos, actividades, cualquier cosa. Muy bien, excelente. Imagínense ya usted, bueno, ahorita estamos en la edad de que ustedes están entre 12 a 14 años, lo más. Dentro de unos 14 años, 14, 16 años, posiblemente ustedes, si Dios así lo permite, ¿verdad? Estarían ya formando una familia. ¿Y ustedes tendrían en cuenta eso? Tomarse el tiempo para compartir con ya su descendencia. Sí. Sí, ¿verdad? Ya en un futuro cercano o lejano, dependiendo, ¿verdad? Cómo así Dios nos permita desarrollar cada una de esas etapas, pero eso es bien importante también, ¿verdad? A veces esa parte, ¿verdad? De que ustedes visitan a sus abuelitos, visitamos a nuestros tíos, ahí convivimos con nuestros primos, que tampoco todos es que nos llevamos bien, ¿verdad? Pero es parte del crecimiento son nuestra familia y tanto ellos como nosotros pues tenemos defectos, pero lo importante es esto, ¿verdad? El tiempo que nosotros convivimos con cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar entonces
de lo que es ya el nuevo tema. Vamos a hablar entonces de lo que es este tema nuevo, que es el ambiente en el cuento. Pero antes de eso, vamos a ver un video. Bueno, como de hecho estamos hablando de lo que es ciencia ficción, ¿verdad? Vamos a ver aquí un video que se titula Sin dejar huella. Vamos a ver. Bienvenido al Centro de Investigación, Tecnología y Robótica. Este centro cuenta con la infraestructura necesaria para controlar información de toda la ciudad y sus habitantes. Ingrese las palabras clave sobre la información que desea conocer. Robo de información. TJ45K21. Ingrese la hora del robo. 1:20 AM. Buscando. A la 1:15 AM hackearon el código de seguridad de la red. La información con el código TJ45 se trata de literatura antigua que data del siglo XX. A pesar de que existen cientos de autores, solamente se abrieron 3 archivos. Los daños se restablecerán ahora. Pulse Enter para ver la información que se descargó en las últimas horas. Archivo 1. Ruso con nacionalidad estadounidense. Nació en 1920. Escribió artículos, cuentos y novelas que describían nuevas formas de organización social donde el mundo tecnológico y científico eran su principal premisa. Una de sus obras más aclamadas se titula Yo Robot. Su nombre, Isaac Asimov. Archivo 2. Fue el primer galardonado como Gran Maestro por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía en Estados Unidos, su país de origen. En 1961 publicó la novela Forastero en Tierra Extraña. Nació en 1907. Su nombre, Robert Anson Heinlein. Archivo 3. Británico nacido en 1917, miembro de la Asociación George Wells, reconocido por su obra El Centinela. Historia que dio origen a la película 2001, Odisea en el Espacio, dirigida por Stanley Kubrick. Su nombre, Arthur Charles Clarke. Restableciendo información. Información restablecida al 100%. Ingrese las palabras clave para su búsqueda. Leyes de la robótica. Buscando. Creadas por Isaac Asimov. 1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Ingrese las características del sospechoso. Interés en la novela de ficción del siglo XX. Conocimiento de Isaac Asimov. Búsqueda de información clasificada.
Leyes de robótica. Asimov. Buscando. Localizado. Habitante W. X93J. Nombre Erwin Apollinaire. Humano. Así que quien robó la información sobre las leyes de robótica no fue un robot, sino un humano. Creo que es momento de hacerle una visita y recordarle que la abolición de estas leyes fue hace más de 100 años y la ciencia ficción ahora es información clasificada. ¿Qué les pareció? Interesante. Bye. Fíjense que, bueno, me gustó bastante porque habla de este escritor bastante importante, ¿verdad? Que es Isaac Asimov, sobre quien nosotros estuvimos haciendo la lectura el día de ayer. Para que nosotros también tengamos en cuenta la influencia que tiene él, ¿verdad? Él crea estas 3 leyes de la robótica, donde quien prevalece siempre. Perdón, bueno, en este caso está prevaleciendo la integridad del ser humano, porque las 3 leyes van en relación a él. El robot puede actuar siempre y cuando, y se puede salvar a sí mismo siempre y cuando eso no afecte, digámoslo así, el bienestar del ser humano. Esas 3 leyes de la robótica son bien curiosas. Todo gira a través del ser humano por la seguridad de este. La seguridad de este, exacto, eso es lo que va a prevalecer. ¿En qué año, qué se fijó, en qué año se desarrollaba la historia, esa historia, sin dejar huella? 2115. 2115. Y al final de la historia, el que había robado la información, ¿quién era, decía? Un robot. Humano. Un humano. Y quien estaba investigando ese robo era un robot. Entonces, este robot le iba a ir a recordar que hace 100 años se veía esto como algo normal, ¿verdad? El acceso a esta información, que era ciencia ficción, pero ya en el 2115, uy, no, yo no voy a llegar a ese año, para nada. Pues ya se ve como una información clasificada, ¿verdad? Y que esas leyes de la robótica siguen vigentes, ¿verdad? A pesar de que fueron creadas. Bueno, en el siglo XX, dice, ¿verdad? Ya, ahorita nosotros estamos en el siglo XXI, esto es del siglo XX, o sea, prácticamente ya pasaron 2 siglos desde ese funcionamiento. Vale, muy bien. ¿Dudas hasta el momento? Ya vamos a hablar un poquito del ambiente que nosotros pudimos observar en esta historia. De hecho, si usted quisiera verlo nuevamente, puede acceder ahí, ¿verdad? A la plataforma de Santillana, busca ahí en lengua, en lo que son los recursos, y ahí lo puede buscar. A ustedes les puede aparecer, bueno, les aparece también. Cuando hablamos del ambiente en el cuento, ¿qué será esto del ambiente para nosotros? Si no me equivoco, es donde se Donde se desarrollan las acciones. Muy bien, donde se desarrollan las acciones. Podríamos estar hablando de un ambiente físico, ¿verdad? Ajá, como En boca. no sé. Vale, por ejemplo, ahí en este cortometraje, digámoslo así, sin dejar huella, ¿en qué lugar vimos que se estaba desarrollando la historia en sí? En una ciudad. Pero más específicamente. En el futuro. Más específico. Porque él accede a dónde, este robot. Digita un código. Ajá, muy bien. Ahí estamos hablando de un espacio cerrado.
sí, ¿verdad? Nos tienen toda esta información, podríamos decir, y se fijaron cómo se transporta él, ¿verdad? ¿Cómo se transportaba? En un carro volador. En un carro volador. Batman. Ajá, muy bien. Justo. Ay, me robó las palabras. Eso iba a decir yo. Estamos viendo, en este caso, pues cómo esta tecnología, que ya nosotros lo estamos viendo en estas películas, Batman también, ¿verdad? Como ciencia ficción, donde todo se puede ir recreando, ¿verdad? A partir de todos estos inventos y que en un futuro cercano o más lejano, pues también puede darse que se desarrolle ese tipo de tecnología, que tampoco es tan lejano. Vamos bien. Vamos a hablar de un ambiente psicológico, vamos a hablar, bueno, de diferentes ambientes. Vamos a revisar esto en la página 128. Por favor, para que ya lo tenga ahí a la mano. Dice que el ambiente en el cuento está formado por el lugar y las condiciones en las que se desarrollan las acciones. Y esta se va a expresar a partir de la descripción del conjunto de datos externos. Entonces, ¿Qué página dijo, señor? 128, página 128. Entonces, cuando yo hablo de ambiente, lo primero que voy a relacionar es el lugar, el espacio físico donde se está desarrollando la historia. Pero dentro de este ambiente vamos a analizar también las condiciones en las que se están desarrollando esas acciones. Porque en el caso, por ejemplo, acá, sin dejar huella, o sea, sí tenemos ese ambiente físico, ¿verdad? Pero también vamos a ver un ambiente psicológico, porque estamos viendo, pues que es ficción, ¿verdad? Definitivamente no es algo que está sucediendo realmente, sin embargo, que en un momento determinado podría dar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ciencia ficción estaríamos hablando en cuanto a tecnología, en cuanto a, decíamos, también manipulación genética, en cuanto a la vida en otros planetas, ¿verdad? Cómo eso también puede influenciar. Entonces, el ambiente, pues así en general va a abordar esto, ¿verdad? El lugar en el que se están desarrollando las acciones, pero también las condiciones que rodean a estas acciones. No lo podemos dejar de lado, porque si estamos hablando de un cuento maravilloso, por ejemplo, va a predominar la felicidad, porque recordemos que una de las características de un cuento maravilloso es que todos terminan felices, ¿verdad? Las famosas frases de que, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, o todos vivieron felices para siempre, ¿verdad? Entonces, ese ambiente también lo vamos a analizar, no solo el lugar geográfico. Vamos a... Ese ambiente suena todo lo contrario al planeta Tierra. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, es que es lo ideal. Por eso es que este doctor Lafitte quería inventarse esta máquina, ¿verdad? Donde todo fuera paz. Va, por ejemplo aquí, fíjense, miren esta imagen. Observamos qué ambiente podría tener. Es un gato. De terror. De terror. ¿Qué nos da esa sensación? Muy bien. La oscuridad, El ambiente castillo en que sí. se ve abandonado. Ajá, muy bien. Todas estas... Los colores también. Que te está la luna llena, ¿verdad? Y en su pleno apogeo, o sea, y como tenemos tanta influencia, digámoslo así, de elementos naturales hacia esta parte del terror, nosotros lo asociamos el gato negro. O sea, los gatitos negros realmente no es que den mala suerte, ¿verdad? Pero yo no sé por qué nos hemos volcado hacia esa, ¿qué sería en este caso? Es que no es creencia. Hacia esos comentarios, digámoslo así. Y claro, todos los elementos, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo, aunque aquí no se denota mucho, ¿verdad? No se ve desgastada, pero sí diríamos que lo que están tratando de simular es que esto ya tiene añales, ¿verdad? El pobre arbolito aquí que ya ni tiene hojas, ¿verdad?
un entorno bastante lúgubre, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces vamos aquí solo con ver la imagen, ¿verdad? Entonces, claro, al momento de leer, nosotros no estamos observando una imagen visual, sino que estamos observando una imagen que nosotros mismos nos formamos en nuestra imaginación a través de la lectura. Y eso es lo bonito, porque cuando estábamos leyendo, por ejemplo, que estábamos leyendo esta parte de laboratorio secreto, o sea, cuando dice subterráneo, yo me imagino que aquello es inmenso, ¿verdad? ¿Y cómo puede estar debajo de la tierra un laboratorio? Tuvo que haber encontrado ciertas estrategias para poderlo hacer y ahí pues uno se va imaginando, ¿verdad? A partir de lo que vamos leyendo. Vamos a ver entonces estos 5 ambientes, el físico natural, el psicológico, el sociológico, el objetivo y el subjetivo. Esto es lo que usted tiene ahí en la página 128. Voy a leer una parte que aparece acá, que está ahí en el recuadro, si usted tiene el libro texto, si no, solo escucha y después lo vamos a explicar. Dice, manejo del ambiente temporal. En ocasiones, el ambiente temporal en las narraciones puede mezclarse en 2 o 3 épocas diferentes según los deseos del autor. Así, por ejemplo, Aldo Huxley, en su novela Un Mundo Feliz, mezcla acontecimientos de la nueva sociedad del futuro con la sociedad moderna. Siglo XIX. ¿Por qué el siglo XIX? Porque es el momento en el que él escribió esta novela. Estableciendo una serie de comparaciones entre las maneras de actuar de las personas frente a las situaciones cotidianas en cada época. Entonces, eso lo marca definitivamente, el ambiente lo va a marcar el autor a través de la historia que nos está presentando. En este caso, por ejemplo, Un Mundo Feliz. Cuando usted escucha ese título, ¿qué se imagina? Todo un Un mundo mundo feliz. feliz. Muy bien. No pasa nada malo. A nivel mundial, de hecho, ¿qué nos haría felices como humanidad? Vamos a ver, si lo logramos identificar. Que se acabaran las guerras, que no hubiera más hambre. Excelente. Se acabaran las guerras, no vamos a tener ese tipo de muertes, ese tipo de fallecidos, de fallecimientos. ¿Qué otras situaciones? Porque este es un mundo idóneo, ideal, donde todo está controlado. Cuando digo todo, tiene que ver hasta la tasa Que no haya más violencia. Muy bien, ya no va a existir violencia. Todo está controlado. La calidad del aire, del oxígeno, del agua, quizás de la tierra, la comida. Muy bien. En cierta parte, quizás también las personas. Sí, muy bien. Sí, porque ahí se controla el índice de natalidad y por lo tanto se controla también el índice de mortalidad. O sea, hay un equilibrio muy perfecto y que tiene que ver también con lo que es la naturaleza. Porque todos tienen acceso a todos los recursos naturales, al agua, a la diversión. O sea, estamos hablando que hay un gobierno que va a dirigir y va a controlar todo el planeta y que en este caso estamos hablando que hay una lengua universal, va a haber un tipo de moneda único y todas las personas tienen una función y una misión, pero aquí dentro de, o sea, por eso dice un mundo feliz, ¿verdad? ¿Qué es eso de felicidad? Ya no hay enfermedades, ya todo está controlado, ¿verdad? Eso a través de lo que es la manipulación genética se ve en esta novela, porque digamos ya los seres humanos no son procreados de la forma natural, de la forma que nosotros conocemos, sino que eso se ve como algo raro. De hecho, dentro de la historia presentan que hay una reserva en Brasil, donde a las personas, digamos, que viven ahí se les considera que son personas así como que atrasadas, digámoslo así, con lo que es la vida actual que ellos están llevando, porque se da ese tipo de reproducción natural, mientras que en este mundo perfecto, esta sociedad perfecta, los niños son condicionados. ¿Cómo así? Bueno, se necesitan, por ejemplo, que vamos a abrir una nueva fábrica y necesitamos
200 obreros. Entonces ellos diseñan a crear embriones que van a recibir órdenes y que van a trabajar como obreros, o sea, se condiciona mucho. Y estos niños están siendo, ¿cómo es que se llama? Este proceso de gestación lo hacen en ciertas tipo bolas de cristal, ahí lo describe algo así, como de vidrio, ¿verdad? Donde están simulando el vientre de una madre con ese líquido amniótico, y desde que están en ese proceso se le llama de incubación, le dicen ellos, hay un condicionamiento donde a estos niños obviamente nunca tienen un contacto con una madre real, sino que todos son educados de la misma forma y no hay esa parte de sentimiento. O sea, uno cuando lee la historia, para mí fue bastante impactante, ¿verdad? Porque dice uno, pero ¿cómo un niño se va a poder criar realmente sin su madre, sin ese afecto? En Pero eso es algunas lo que películas, pretende. señor, Sí, en algunas películas no es tan grande como una persona, pero sí hay incubación de huevos, Ajá, ajá. sin tener Pues que fíjense, estar ajá. una gallina sentada encima de los huevos. Ay, es cierto, sí. Pues no, ahí se ven cabal el proceso de embrión y todos los 9 meses que tienen que estar ahí. Y ya cuando salen de esta máquina incubadora, quienes los atienden y todos son enfermeras. Nada, ya no hay esas relaciones interpersonales de sentimiento, ¿verdad? Ni de llorar, ni nada de eso. Son bien extremistas, siento yo, ¿verdad? Las historias. Pero ahí es donde nosotros como humanos tenemos que tener ese cuidado. Ya a partir de eso. Así que si usted algún día tiene la oportunidad de leer que ciencia ficción, hay infinidad de historias bien, siento yo, importantes, que no lo podemos ver así tan superficial. Vale, estos son las clases de ambientes que nosotros vamos a estudiar, que son las que tenemos ahí en el libro. Vamos a hablar primero de este ambiente físico o natural, y este se divide en espacial y temporal. ¿Quién me ayuda a leer, por favor, el espacial? Ahí en la página 128. Yo. Va, gracias. Puede ser un lugar determinado, espacial, ¿verdad? Sí, espacial, gracias. Puede ser un lugar determinado, como San Salvador o Nueva York, o puede ser indeterminado, la playa, el desierto, la selva o el bosque. También puede tratarse de un lugar específico, como se describe a continuación. Gloria fue llevada al último piso de Roosevelt Building, que medía casi 1 kilómetro de altura, y desde donde se gozaba el abigarrado panorama de los edificios que se extendían hasta los campos de Long Island y la llanura de Nueva Jersey. Los diversos museos recibieron su parte de atención junto con los parques, las playas y el acuario. Muy bien, gracias. Entonces, características de este ambiente espacial, ¿cuál sería? Tenemos 2 lugares, un lugar determinado y un lugar indeterminado. ¿Cuál sería entonces el lugar determinado, dice? Roosevelt Building. El lugar determinado son los lugares reales. Perdón, el lugar determinado son los lugares reales, los que aparecen con los nombres. San Salvador, a ver, estamos hablando de Jacajutla, podríamos estar hablando de París, de Inglaterra, Nueva Escocia, y todos esos lugares reales. Ese es el determinado, pero el indeterminado estoy hablando en general. Si yo, por ejemplo, pasearon por la playa, ¿sería indeterminado o determinado? Indeterminado porque no dice específicamente en cuál playa fue la que pasearon. Exacto, muy bien. Pero si yo digo, por ejemplo, en la Barra de Santiago, pasearon por la Barra de Santiago. Ahí sí, ¿verdad? Determinado. Ahí ya sería determinado, exacto. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este ambiente físico o natural, dice que va a estar constituido por el espacio, por ese es el ambiente espacial, y por el tiempo, que es el temporal, que es donde ya se van a desarrollar las acciones. Entonces, en ese fragmento de Isaac Asimov, de esta novela que se llama Robbie, cuando dice el piso, dice del Roosevelt Bowling,
Ese sería determinado. Los campos de Long Island, dice, y la llanura de Nueva Jersey. Ahí estamos hablando siempre de determinados, pero ya cuando dice los parques, las playas del acuario, ahí se vuelve indeterminado. Bueno, muy bien. Veamos entonces el temporal. Vale, ¿quién me quiere ayudar a leer el temporal, por favor? Lo leo yo, señor. Vale, gracias. Se refiere a la época histórica en la que transcurren los hechos, aparta una gama de detalles de cada época en la que el autor o autora ubica las acciones. La obra puede ser ambientada en el pasado, en el presente o el futuro. Muy bien. Entonces el tiempo, ¿cómo lo voy a lograr determinar? Por ejemplo, en esta historia, sin dejar huella, ¿cómo logramos ver el tiempo ahí? Futuro. Ajá, pero ¿cómo lo logramos ver en la historia en sí? Por los avances tan tecnológicos a los que todavía no hemos llegado. Correcto, y que por ahí aparecía escrito el año, ¿verdad? 2115, ¿sí se fijaron en eso? Sí, al principio. Ajá, nos lo dice, vamos bien. En el caso, por ejemplo, ahorita que estamos leyendo el laboratorio secreto, sería el temporal, sería pasado, presente o futuro. Pues pasado, porque incluso en la sinopsis de atrás dice en el año 2006. Ajá, pero si nos ubicamos dentro de lo que es la historia en sí, Sería en futuro también. podría ser en futuro, ¿verdad? Todavía no lo hemos podido lograr determinar, o si es dentro del contexto que podríamos, dentro del presente, ¿verdad? El siglo 20-21 podría ser inclusive. Ahí lo vamos a lograr determinar, pero todavía no. Va, entonces, el físico natural, estamos hablando que va a ser el espacial, y el espacial son los lugares. Dentro de esto estamos hablando que los lugares son determinados cuando nos da su ubicación exacta, los nombres exactos, y el indeterminado cuando no nos lo da, ¿verdad? Sino que solo habla general. Y el temporal puede hacer referencia, pues, a esa historia que se está narrando. Si eso, el contexto estaría dentro, relacionado a un pasado, a un presente o a un futuro, pero es dentro de lo que se desarrolla la historia, ¿sí? Eso sí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque si lo analizamos desde el punto de vista de quién lo escribe, todas las historias estarían escritas en un pasado, ¿o no? Sí. Ajá, entonces no puede suceder eso, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo, por ejemplo, en el caso de esta sin dejar huella, que eso es en un futuro, por el tiempo que nos está dando, ¿verdad? Que es el 2115, y por todas esas partes de los avances tecnológicos que nosotros aún no tenemos, ¿verdad? En este momento, pero sí tiene que ver dentro de lo que es la historia. Eso sí es bien importante que lo tengamos en cuenta. Vale, vamos a leer este ejemplo que es de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Quién ya ha leído esta historia? De casualidad. No, ¿la película? No, tampoco. Ay, vaya, yo creí que la película ya la habían visto. ¿Alguien? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Que el que aparece, un Jackie Chan, creo que es uno de los actores principales. Bueno, aquí esta travesía, ¿verdad? O sea, de hecho, Julio Verne se adelanta mucho con estas historias de viajes. Actualmente, bueno, cuando él plantea esta posibilidad, pues no se creía, no se concebía que se pudiese recorrer el mundo, ¿verdad? Y actualmente sí se puede hacer. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que podríamos dar la vuelta actualmente al mundo?
En meses. ¿Perdón? En unos meses. En unos meses. Creo que se me ha ido mucho tiempo. Bueno, si usted quiere ir, bueno, es que también tendríamos que ver los puntos, ¿verdad? Pero es menos tiempo, porque si aquí lo hicieron en 80 días, que de hecho tiene que, o sea, realmente sí se hace así, ¿verdad? De acuerdo a cómo se van realizando los diferentes viajes. Pero ya ahora con esta tecnología en cuanto a la aviación, que si usted ahorita estamos, ¿qué hora es? Son las 2. Sí, ¿verdad? Las 2 de la tarde en punto. Y usted toma un avión, ay, qué emoción, ¿verdad? Estamos en el aeropuerto, todo el mundo. ¿Hacia dónde quisiéramos ir? Vamos a ver. A España. España, vamos bien. De aquí a España se va a tardar 10 horas con 59, no me estoy, 10 horas con, ¿qué? 43 minutos. De ir de un continente a otro. Y de España nos vamos ¿para qué país nos podríamos ir después? Va, pero la cosa es que usted puede conectar, muy bien, usted podría conectar Australia. Australia, dependiendo, va a conectar ese vuelo a España e ir, ¿cómo se llama? Y rodear, hacer una vuelta, digámoslo así. Entonces, realmente lo podríamos hacer, yo creo que, bueno, dependiendo la ruta que se lleve y todo, inclusive, ¿qué? 24 horas, dependiendo cómo estén las escalas y todo eso, pero sí es bien rápido. Actualmente, ¿verdad? Entonces, dentro de esta parte de la ciencia ficción, en aquel momento se veía como algo imposible. Dice, imagínense, hoy sí, en el año 1872, la casa número 7 de Savile Row en Burlington Gardens, donde murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg. Esto está extraído de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. ¿Por qué? A ver, aquí podríamos decir que se está ambientando en un pasado, ese fragmento que estamos viendo ahí. Fíjense que sí. Aquí se ve, por ejemplo, porque dice en el año 1872, estaría en el momento actual de la historia, pero hace referencia a que en 1814, ¿quién vivía ahí y quién falleció en esta casa? Este señor Sheridan, ¿verdad? Es uno de los máximos representantes también de los cuentos de terror, ¿no? Es que eso se ve en los relatos fantasmagóricos, ya me acordé con ustedes, no tuvimos la oportunidad de leer eso, pero sí ahí se ve, y actualmente está siendo habitada por Phileas Fogg. ¿Quién es este Phileas Fogg? Es el personaje que hace esta travesía, ¿verdad? A través de la creación de Julio Verne, dar la vuelta al mundo en 80 días. Y esto es bien importante porque, quiero ver, ellos parten de Inglaterra y creo que se vienen a Nueva York, bueno, sí, a Nueva York, vienen a esta parte del continente, utilizan barcos, estos globos de vapor, utilizan elefantes, todo el tren, todos los medios de transporte que existían en esa época, pero ellos cuando hacen la travesía van quiero ver, en contra de la, digámoslo así, como que de la rotación de la Tierra. Entonces, cada vez que ellos pasaban un uso horario, tenían que restar 1 hora al tiempo real. Y ahí es donde ellos no se ubicaron y realmente hacen la vuelta al mundo en 79 días, no en 80, pero hasta cuando se percataron de esa situación, porque según ellos ya habían perdido la apuesta y no, realmente, pero ahí usted lea la historia bien cautivadora, siento yo, para que usted la pueda leer. Veamos entonces esto del ambiente psicológico. Vamos con la siguiente. Bueno, si no hay dudas con el físico natural. Vamos con el ambiente psicológico. Va, ayúdeme por favor, no sé, quiero ver. Lucía. Estamos ahí en la página 128. Léalo, por favor.
Vale, vamos con el ambiente psicológico, por favor. Ok, en la atmósfera o clima emocional en el que se desarrollan los acontecimientos, en la narración, el conflicto puede ser externo, entre dos o más personas, o de un personaje con su ambiente, o interno, estados de conciencia o vida interior. Leo el ejemplo. Por favor. Ejemplo. Gloria era la voz más aguda de una mujer que había llamado no una, sino varias veces, y tenía el tono nervioso de aquel a quien la ansiedad convierte en impaciencia. Mamá me llama, dijo Gloria contrariada. Muy bien, gracias. Otro fragmento extraído de esta novela Robin. Dice, entonces, este ambiente psicológico o clima emocional en el que se desarrollan los acontecimientos. En la narración, el conflicto puede ser externo. Si es externo, es porque ese conflicto se va entre dos o más personas. O interno, dice, estado de conciencia en la vida interior. Sí, así, aquí en lo que nos acaba de leer Sara, este fragmento, ¿cuántos personajes intervienen? Porque está Gloria. Gloria y la mamá. Y la mamá, muy bien, dice. Era la voz aguda de una mujer que había llamado no una, sino varias veces. Y tenía el tono nervioso de aquel a quien la ansiedad convierte en impaciencia. Vale, fíjense. Si estamos hablando solo del personaje acá, porque es, en este caso quien está hablando es la mamá, ¿verdad? ¿Quién estaba impaciente y con ese tono de ansiedad? Estaba hablando la mamá. Entonces, como estamos hablando del personaje en sí, ese es un ambiente psicológico interno. Mientras que el externo sería ya la interacción, ya cuando vemos ahora la interacción entre la mamá y la hija, que vemos ya la otra parte cuando interviene la hija, que dice, mamá me llama, dijo Gloria contrariada, ¿sí? Bueno, esta historia también es bastante bonita para cuando usted tenga la oportunidad de leerla. Entonces, el ambiente psicológico lo van a dar los mismos personajes y puede cambiar de un momento a otro. Va a ser externo cuando ya tenemos la intervención de dos o más personajes y el interno que habla en relación al mismo personaje. En el interno aquí lo vemos a través de ese tono de ansiedad, ese tono de impaciencia, ese tono de preocupación de la madre. Y el externo lo vemos en la interacción ya entre la madre y Gloria. ¿Se entiende esa parte? Sí, va, muy bien. El sociológico. Aquí tiene que ver con lo que es la sociedad. Vale. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Se lo leo yo, señor? Va, por favor, gracias. Social en el que se desarrollan los hechos y sucesos, o sucesos. En el cuento, El hombre bicentenario de Isaac Asimov se advierte que hay una organización social de profesionales en la medicina. Al otro lado del escritorio, voy a seguir. Sí, sigue el ejemplo, perdón, gracias. Al otro lado del escritorio estaba el cirujano y la placa del escritorio incluía una serie identificatoria de letras y números, pero Andrew no se molestó en leerla, bastaría con llamarle doctor. ¿Cuándo se puede realizar la operación, doctor?, preguntó. No estoy seguro de entender cómo o en quién debe realizarse esa operación, señor. Muy bien, hoy sí, gracias. Va, entonces, el ambiente psicológico dice que es el entorno cultural, histórico, económico, social en el que se desarrollan los hechos o sucesos. Y eso lo vamos a ver, obviamente, ya al momento de estar leyendo. En el cuento, dice acá El hombre bicentenario, se advierte que hay una organización social de profesionales en la medicina. ¿Cómo se ve eso? Cuando dice,
Al otro lado del escritorio estaba el cirujano y la placa del escritorio incluía una serie identificatoria de letras y números. Pero a este personaje, a Andrew, dice, no se molestó en leerla, bastaría con llamarle doctor. O sea, atribuía en este caso directamente al entorno, ¿verdad? Está como cuando nosotros vamos a pasar consulta, nosotros siempre, ¿cómo identificamos a los doctores nosotros? Vamos a ver. Doctor. ¿El uniforme? Es uniforme porque utilizan esa gabacha, ¿verdad? Esa gabacha blanca. Normalmente andan, ¿cómo es que se llama lo que usan? El estetoscopio, creo que es, ¿verdad? Creo que sí, señor. Y nosotros lo podemos identificar. Entonces, el ambiente psicológico nos lo va a dar. Bueno, pero es que ahorita, bueno, sí. En el laboratorio secreto, ¿qué entorno cultural podríamos ver dentro de la historia? Estamos viendo que es un entorno bastante científico, ¿verdad? Por el tipo de empresa, Troughton, bastante avanzada. El tipo de conferencia en la cual está este doctor Regenau y que tiene que ver con lo que es este laboratorio. La misma historia nos lo va a dar. Veamos el ambiente objetivo. El ambiente objetivo es bien importante porque acá va a incluir el lugar que elige el escritor para que se desarrollen las acciones, los objetos y otros elementos que refuerzan la expresividad. Aquí vamos a leer un ejemplo, dice, aunque siga brillando la luna, de Ray Douglas Bradbury, se pueden identificar este tipo de ambiente. Uno de los hombres corrió hacia la nave y volvió con unas latas de comida que se abrieron y se sirvieron sin mucho ruido. El capitán se sentó en el suelo y les habló de la larga travesía. Cuando hablamos entonces de ese ambiente objetivo, es porque todo va a tener relación. Fíjense cuando dice, uno de los hombres corrió hacia la nave y volvió con unas latas de comida que se abrieron y se sirvieron sin mucho ruido. ¿Cómo nos imaginamos nosotros esa escena? ¿A dónde se estaría desarrollando? ¿En la tierra, en el espacio, en el mar o a dónde? ¿Cómo era la pregunta, señor? Si en este caso, con este fragmento, ¿dónde se estaría desarrollando la historia? Si podría ser en la tierra. ¿En un cuarto de la nave? ¿Perdón? ¿En un cuarto de la nave? En un cuarto de la nave, muy bien. Y esta nave nosotros la ubicamos en el espacio. La ubico más aquí en la Tierra, o sea, está aterrizada. Más en la Tierra, ajá. A mí me llama la atención porque dice acá, y volvió con unas latas de comida que se abrieron, dice, y se sirvieron sin mucho ruido. Entonces puede ser que estaban descansando afuera de la nave. Podría ser eso, muy bien. Pero dice después, ¿verdad? El capitán se sentó en el suelo y les habló de la larga travesía. Ya estamos viendo también una jerarquía, ¿verdad? Hay alguien que está a cargo de esta situación, digámoslo así. Pero, por ejemplo, si estamos hablando en espacios muy, muy cerrados, posiblemente el ruido aquí en la Tierra se vuelva más intenso, ¿verdad? Pero si estamos hablando del espacio por la misma situación de la gravedad y todo lo que implica, el ruido, si no me equivoco, tiende a disminuir. Entonces, aquí estamos hablando que están ubicados en el espacio o hacia el espacio, van, ya están así en una zona ya listos, ¿verdad? Porque dice que les está hablando ya de la gran travesía. Definitivamente, si están comiendo comida en lata, es porque ya no están en la tierra, ¿verdad? Yo creo que nosotros, si nos dan a escoger, mire, ¿qué prefiere comerse? ¿Aquí 2 pupusitas calientes o frijolitos de esos así en lata?
solo sacarlos. Mejor las pupusas. Mejor la pupusita, aunque sea tortilla con sal. Enlatado no sabe también. Cabal, algo caliente, ajá. Entonces, ese ambiente objetivo es lo que lo va a dar. Ellos tienen mucho cuidado de no salirse de esa realidad dentro de lo que es la historia. No van a estar mezclando esos elementos. O sea, sí son bastante cuidadosos y de hecho manejan muy bien toda esta información, ¿verdad? El ambiente subjetivo, aquí es bien importante, porque en el objetivo, aquí no vamos a ver así como que sentimientos del narrador. En cambio, en el subjetivo, sí. El subjetivo ya es la parte interna que lo va a describir. Dice, es la determinación de los sentimientos y la visión del mundo que expresa el autor o la autora. Puede identificarse en el predominio de sentimientos sobre la razón, la bondad excesiva, el amor idealizado, el predominio del bien sobre el mal, la felicidad plena, etc. Por ejemplo, en Robbie, seguimos con la misma historia de Isaac Asimov. La felicidad plena se representa así. Robbie, su grito traspasó el aire. Gloria casi se volvió loca de alegría. Se coló entre los barrotes de la barandilla. Saltó ágilmente al piso, medio metro más abajo, y echó a correr hacia su Robbie, con los brazos abiertos y el cabello flotando detrás. Robbie, en este caso, es un robot que está siendo como adoptado por esta familia, donde su hija es Gloria, pero los padres están en esa etapa, ¿verdad? De que si permiten de que su hija interactúe con robot, porque ellos tienen temor de que este robot le haga daño a su hija. Que tiene que ver con la misma parte de que son prototipos de robot, ¿verdad? Son nuevos y pueden tener algún fallo. Y vemos un momento nuevamente aquí donde pues este robot quiere tener o quiere poder entender los sentimientos, ¿verdad? Y ser más humano para poderse quedar con esta humana, ¿verdad? Con Gloria y poder ser parte de su familia. Hacia eso nos enfoca. Y ahí nuevamente vemos las 3 leyes de Isaac Asimov, cuando usted tenga la oportunidad de leerlo. Y ahí lo vemos, porque ahí estamos viendo la alegría. ¿La alegría que le da a quién? Bueno, pues a Gloria el ver a su robot, ¿verdad? A Robbie, y Robbie al ver a su humana, que en este caso sería Gloria. No sé si tenemos alguna duda con esto. Si usted se fija, no es complicado, ¿verdad? Estos ambientes no son complicados. Sí hay que tener cuidado ya al momento de nosotros analizarlo en relación a una historia. Vale. Entonces, vamos, bueno, de hecho, esto del ambiente, nosotros siempre lo vamos a percibir, permítanme, a través de las lecturas, ¿verdad? Posiblemente en algún momento vamos a tener varios tipos de ambiente y eso no hay ningún problema. Nos puede ayudar mucho. Vamos, no era esto. Vamos a ver. Ay, perdón, sí, ya lo vamos a ver. Vamos a ver otro video.
¿Listo para las vacaciones? Perfecto. ¿Llevas traje de baño? ¿Bloqueador solar? ¿Los boletos? ¿Vas a salir del país? Pero creo que te falta lo más importante, tu pasaporte. Bien, el pasaporte es un documento que te identifica de forma personal y que te permite entrar o salir de un país de forma legal. Este tiene validez en casi todo el mundo. Algunos países no reconocen el pasaporte que dan ciertas naciones, pues desafortunadamente no tienen relaciones amistosas, no hacen negocios entre ellos, ni les gusta mezclar sus culturas. Ahora bien, ¿quién te puede dar un pasaporte? Las autoridades del país en el que naciste. El pasaporte no solo te sirve para ir y venir del país, también funciona como identificación oficial válida en todo el mundo, para hacer trámites en embajadas y consulados, incluso para comprar tus boletos de avión para viajar a otras naciones. Como podrás imaginarte, el pasaporte no siempre fue como lo conocemos hoy en día. Hace muchos, pero muchos años, en el año 450 a.C., en el Imperio Persa se da la primera carta que pedía a los gobernantes de otras tierras dejar pasar a los enviados del rey Artajerjes I. En la Edad Media se otorgaban cartas que mostraban una lista de los territorios que las personas podían visitar. Entre los años 1413 y 1422 se crea el primer pasaporte para que los súbditos de Enrique V, rey de Inglaterra, se identificaran en tierras extranjeras. Curiosamente, en el siglo XIX hubo una época donde la gente que vivía en Europa podía pasear por el continente sin tener un pasaporte, lo cual se debe a que en esos años mucha gente utilizaba el ferrocarril para ir de un lado a otro. Es hasta la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, cuando aparecen los primeros pasaportes con fotografía, que por cuestiones de seguridad se tenían que utilizar obligatoriamente para poder cruzar las fronteras. Fue en el año de 1920 cuando la Sociedad de Naciones da las bases para otorgar los pasaportes que conocemos hoy en día. Y es en 1980 cuando los pasaportes se vuelven obligatorios en todo el mundo con ayuda de la Organización de Aviación Civil Internacional. Antes, era sencillo falsificar los pasaportes, pero hoy en día tienen 43 medidas de seguridad, aunque muy pocas se pueden ver. La firma y la fotografía digitalizadas, así como la libreta con papel de seguridad especial, son algunas de estas medidas. Por cierto, ¿sabías que junto a Canadá, Japón, Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Alemania, México tiene uno de los pasaportes más seguros del mundo? Cuando obtengas tu pasaporte podrás ver que tiene los siguientes datos: tipo de pasaporte, clave del país que lo otorga, número de pasaporte, nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, sexo, fecha en que fue emitido, fecha de caducidad y la firma del titular. Ahora sabes cómo y para qué se utiliza el pasaporte. Date una vuelta por todo el mundo y cuéntanos tu experiencia. ¡Buen viaje! Ajá. ¿Qué les pareció ese dato? ¿Y por qué los traemos a referencia? Bueno, ahí a mí lo que me interesaba también es que usted viera cómo, a ver, los seres humanos vamos evolucionando para ir de la mano con la tecnología. ¿Cuántas medidas de seguridad decía que tienen los pasaportes actuales? 43. 43. Cuando antes, imagínense, con los persas, antes de Cristo, ¿verdad? Había una carta, decía, ¿verdad? Ahí enrolladito y todo, para poder, digamos, pasar ciertos lugares que ellos dominaban, porque el chiste es ese, que siempre se les daba a las personas que usted quería proteger, ¿verdad? Dentro de su imperio, dentro de su país. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo manejemos también, porque así es la tecnología y así va en función de lo que es la ciencia ficción, ¿verdad? Así que, bueno, aquí usted cuando tenga su pasaporte o si ya lo tiene ahí, préstelo
présteselo ahí a papá o a mamá, ¿verdad? Para que pueda ver todas esas características que nos comentaron, ¿verdad? Y que pues son más difíciles de falsificar, ¿verdad? Cada vez. ¿Y quién o cómo se logra eso? Pues a esta tecnología. O sea, esa parte de esas fotografías digitales, las huellas, o sea, las huellas, yo creo que en algún momento nosotros nos han tomado las huellas, ¿verdad? Para algún registro o algo. Esas son, pero únicas, ninguna huella se parece a otra. Inclusive, para con nosotros, con mi hermana gemela, ya hemos tenido esa situación cuando tenemos lectores de huella o algo, a ver si se confunde mi huella con la de ella o la de ella con la mía, nada que ver, son bien diferentes, increíble, ¿verdad? Imagínense la perfección ahí de Dios y cómo también la tecnología pues nos va dando esa pauta, ¿verdad? Eso también es bastante bueno y dentro de ciencia ficción también se puede ir dando. Yo les digo eso también como dato general, ¿verdad? Y en algún momento si tenemos chance de escribir alguna historia sobre ciencia ficción, todo eso también lo podemos plasmar. Vale, muy bien. No sé si tenemos dudas hasta el momento. Todo bien, vale. No, señor. Vale, gracias. Siempre recordar que podemos ver las clases del MINER, ¿verdad? Y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias entonces por su asistencia. Y quiero ver con ustedes hasta la próxima semana, ¿verdad? Tendríamos clases ya. Ya mañana creo que no. Así que, vale. Muchísimas gracias entonces. Feliz tarde, bendiciones. Cuídense. Adiós, señor. Adiós, señor. No, señor, que pase feliz día. Gracias igualmente. Feliz día, bendiciones. Adiós, señor. Adiós.